Hola bebitos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Ok, estoy verificando ya que esté la grabación. Hola Marjorie, hola Angie, hola Edson, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Yo soy su profesora Betsy Wong y aquí buenas noches, como siempre, todos los días lunes a las 19:30. Siempre asustada porque llegan con las justas o llegan más tarde de la hora, pero ahí no hay problema, yo los espero. Hoy comenzamos nuestra fase sintáctica, es un nuevo camino, ¿no? Hemos terminado toda la morfología. La clase pasada cerramos con las categorías invariables y el día de hoy vamos a comenzar a conocer los elementos estructurales que constituyen la sintaxis. La sintaxis es otra de las fases que constituyen la gramática estructural propuestas por Ferdinand de Saussure y que nos evalúan, hola Edison, en el examen de admisión. Ya nosotros sabemos cómo se llama cada palabra, espero que lo sepamos ahí con fuerza para poder reconocer los diferentes elementos, ejes, estructuras, modificadores, complementos de los distintos elementos oracionales y sintácticos. Sin más preámbulos, comenzamos ya. Besitos, con ganas, ¿ah? Comenzamos la presentación formal de nuestro curso. Este es Lenguaje. Yo soy la profesora Betsy Wong y nos encontramos juntos transmitiendo sincrónicamente desde Microsoft Teams para nuestra querida Academia Pitágoras. Muy buenas noches, chicos. El tema ya ha sido anunciado, corresponde al ámbito general de sintaxis y específicamente vamos a ver las distintas unidades sintácticas. Comencemos entonces. ¿Cuál de estas frases se puede considerar una oración? A ver, cuéntame. ¿Qué se entiende por oración? La oración es una estructura, no es una clase de palabras, es una estructura sintáctica con sentido completo, con sentido completo. Miss, ¿a qué se refieren cuando dicen sentido completo? A que se entiende de cabo a rabo. Aquí hay una idea que el receptor recoge y que permite el ping-pong, el feedback, de que conversemos, ¿me entiendes? Es una idea clara y concisa. Por eso se dice que tiene sentido completo y autonomía, total autonomía, la cual está delimitada, con el punto. ¿De acuerdo? La cual está delimitada con el punto. O sea, tú te das cuenta de que estás frente a una oración porque tiene un punto de cierre. Acá hay error entonces, porque debió decir, hola, esto es una oración, perfectamente una oración. Miss, pero solo tiene una palabra. Sí, pero cuando alguien te dice hola, ¿qué haces tú? Te ríes, te sonríes y le dices, le mueves la cabeza o le dices, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Oli. Hay un ping-pong, ¿me entiendes? Si alguien te dice, ¿cómo estás? Tú al toque contestas, bien, gracias. ¿Y tú? O sea, hay ping-pong. Esto también es oración. Pero si yo te digo, la casa, ahí habrá ping-pong, la gente dirá, esta está loca. ¿Qué casa? ¿Qué hablas? Y si yo te digo, uy, así metiendo carbón, eso también es una oración. Hoy no fastidies, te digo. Incluso hay un programa de televisión que se llama En Boca de Todos, bien chistosa, una parte donde ellos dicen, uy, patita de cuy, uy, patita de cuy. Te cuento que yo a mis perros les hago así, a dos de mis perros, yo tengo tres.
Le digo, uy, uy, patita de cuy. Y una comienza a corretear al otro. O sea, es un estimulante para ellos. Uy, uy, patita de cuy. Y les comienzo a aplaudir y ellos comienzan a correr como locos, a perseguirse uno al otro. ¿Ok? Hasta para mis perros tiene sentido, así que estas son oraciones. Ahora, que hay oraciones que estén formadas por una palabra, por dos, por tres, por cuatro, por cinco, eso es lo de menos. Lo que tenemos que entender es que la oración permite la comunicación de ida y de vuelta. ¿De acuerdo? Eso es tener sentido completo. Y no están amarradas ni ligadas a otra estructura. Son totalmente independientes sintácticamente y esa independencia está delimitada con un signo de puntuación que conocimos bajo la denominación de punto. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Se entiende bien? Hola, Marjorie. ¿Se entiende bien, bebés? ¿Todo claro? ¿Clarito, clarito? A ver. Sí, profesora, me dicen. Eso es, Marjorie. Eso es, Angie. Eso es, Edinson. Así los quiero como los tres mosqueteros, ¿ah? Ok. ¿Existe diferencia entonces entre una oración, una proposición y un sintagma o frase? Obvio. ¿Ok? Obviamente es la respuesta. Obviamente. Obvio que hay diferencias. ¿Ok? ¿Cuál es la unidad más amplia? ¿Quién contiene a la demás? ¿Ok? Eso es lo que debemos preguntarnos. La oración es la unidad sintáctica mayor. La oración es la unidad sintáctica más grande, por decirlo así. Así tengo una sola palabra, porque es a nivel de sentido. Es la unidad sintáctica mayor, la cual contendrá a las demás, la cual contendrá a las demás. Así que vamos revisando una a una las estructuras. Por ejemplo, también decir que la sintaxis, ya dijimos, es parte de la gramática estructural. Y si alguno decide postular de repente a Villarreal, sería bueno mencionar que Villarreal toma autores a veces. Así que vamos a tener claro que dentro de la gramática estructural tenemos a su gestor, al padre del estructuralismo, que es Ferdinand de Saussure. Es francés, Ferdinand de Saussure. Él es suizo. La sintaxis estudia el orden de los elementos oracionales, estructuralmente hablando, que asumen una función dentro de la oración. ¿Ok? Vamos a estudiar la estructura y la función que desempeña dicha estructura dentro de la oración. Parte de la gramática que estudia la estructura u orden estructural y funciones de las palabras dentro de una oración. Dentro de una oración. ¿De acuerdo? Recuérdate que la palabra clave para entender la sintaxis es lo funcional. Y yo quisiera ponerte un ejemplo. Si yo te digo, la suerte es esquiva. Mira, voy a hacer por arriba un análisis morfológico para que tú veas la diferencia. Venimos saliendo de la morfología en el capítulo 17. ¿Ok? Si yo hago un análisis morfológico, voy a decir, pues, cómo se llama cada elemento. Por ejemplo, sé que la es un determinante artículo definido porque está presentando a suerte, que es un sustantivo. Sé que es un verbo principal copulativo, porque yo ya le pregunté, como me enseñó la Miss,
que, la suerte es que, esquiva, y esquiva yo sé que es un adjetivo, porque está calificando a la suerte. Hasta ahí estamos claros, y es un adjetivo en grado positivo. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el análisis morfológico. Hoy entramos a otro tipo de análisis, el sintáctico. ¿Qué hace el análisis sintáctico? Se ubica en la oración con el verbo principal y nos dice que ese es el núcleo del predicado. Le preguntamos, ¿quién es esquiva? Pues me contesta, la suerte. Esto es una estructura, se llama frase nominal y se te ha enseñado. Esta frase nominal en esta oración funciona como sujeto de esta oración, porque está delimitando al elemento del cual estamos hablando. La, que es un determinante, funciona como modificador directo del núcleo de esta frase, que es suerte. Ahora, esa esquiva es una frase verbal que funciona como la contraparte del sujeto que se hace llamar predicado. ¿Sí? Este pedazo de acá es mi predicado. Ahora, todo es una oración. Las oraciones que tienen sujeto y predicado se hacen llamar bimembres. ¿De acuerdo? Y esquiva, que es un adjetivo, y esto lo hemos estudiado, si está en el predicado, que por cierto se llama nominal cuando el verbo es copulativo, esta palabra adjetival va a funcionar como un bloque obligatorio que todos hemos conocido bajo la denominación de atributo. Y este en azul es el análisis sintáctico o funcional. ¿Te das cuenta lo diferente que es? Ya no me interesa qué cosa es la palabra. Hay muchos chicos que se confunden. Miss, una pregunta, ¿suerte es sustantivo o sujeto? Mamacita, es ambas cosas. Pero estás hablando mal. Suerte en realidad es un sustantivo que en esta oración funciona como sujeto. Eso es diferente. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? ¿Todo claro? ¿Todo claro, bebés? Ok, sigamos. Veamos los siguientes análisis sintácticos. Mira tú. Dice, la taza de porcelana. Efectivamente, en la taza de porcelana yo tengo que esto no es una oración, no le alcanza para hacer una oración. Es un sintagma o frase, un sintagma o frase nominal. ¿Por qué? Porque su núcleo es un sustantivo. Sabemos que taza es un sustantivo como palabra y cuando el núcleo es un sustantivo se llama frase o sintagma nominal. La está hablando de taza, es un modificador directo. De porcelana, ok, es una frase preposicional porque comienza con preposición. A las preposiciones en sintaxis las llamamos enlaces, que funciona como modificador indirecto. Eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Y esta frase nominal, por tener modificador indirecto, se hace llamar, por tener un solo núcleo, se hace llamar frase nominal simple, y por tener modificador indirecto, se hace llamar compleja. ¿De acuerdo? Sin embargo, si yo te digo la taza de porcelana se hizo añicos, esto ya tiene un sentido total. Están hablando de algo que hace algo. Entonces yo digo, se hizo, es el núcleo del predicado. ¿Ok? La taza de porcelana sigue siendo una frase nominal que funciona como sujeto de esta oración. Y se hizo añicos es una frase verbal que funciona como predicado de esta oración. ¿Me entiendes? Y todo
es una oración bimembre. ¿Se entiende? Esta es la parte funcional, decir cómo trabaja cada elemento. ¿Se entiende hasta ahí, preciosos? ¿Qué dices, Marjorie, Angie, Edinson? ¿Todo claro? Ok, sigamos entonces. Veamos los sintagmas. El sintagma o frase, ok, cumplen alguna función, cumplen función dentro de la oración. Por supuesto que sí. Hace un ratito nomás hemos visto la frase nominal que funciona como sujeto, la frase verbal que funciona como predicado. Tengo yo la oración y lo hemos visto en el modelo y puede ser que la oración traiga varias frases dentro y que esa frase también tenga otra frase además. Por ejemplo, yo te digo, la casa de mi tío tiene piscina. ¿De acuerdo? Todo, yo ya sé que es una oración, tiene sentido. Todo tiene sentido, es una oración. Una oración que nosotros ya sabemos que es bimembre. Ya, ¿cuál es la primera frase? La primera frase es la casa de mi tío. Esto es una frase nominal, Miss. Simple y compleja. ¿Por qué? Porque tengo casa, núcleo del sujeto, la, modificador directo, y de mi tío, modificador indirecto. Pero los modificadores indirectos que comienzan con enlace preposición se llaman frases preposicionales. Y esta frase preposicional, mira, es una frase y adentro hay otra frase, como lo indica acá, que funciona como MI. ¿Sí? Así es. Y encima esta frase preposicional tiene otra frase adentro. ¿Qué es esta? Otra frase nominal más chiquita. ¿Te das cuenta? Que está funcionando como término, así se llama. Toda frase preposicional se divide en dos, enlace y término subordinado. No sé si recuerdas que la preposición subordina. Ahora, vamos con otro color. Tenemos, tiene piscina. Eso es una frase verbal, predicativa, porque el verbo es de acción, que funciona como predicado verbal. ¡Qué loco! Su núcleo es el verbo. Pero resulta que piscina es otra frase más chiquita. Es una frase nominal porque el núcleo es un sustantivo. ¿Sí? Es una frase nominal que funciona como objeto directo. Tú dices, la casa de mi tío la tiene. Funciona como objeto directo. Mira tú, tengo de nuevo otra frase metida dentro de otra frase. Y todo es una oración. Es un poquito para sintetizar lo que el diagrama está explicando. Que la oración contiene las frases o sintagmas, que hay diferentes tipos de frases o sintagmas y que dentro de una frase puede haber otra y otra y otra. ¿De acuerdo? ¿Se entiende eso? Okay. Ahora, ejemplos, mira. Dice, ahí se fue el ejemplo. Tenemos los alumnos estudiosos, está en verde, es una frase nominal que funciona como sujeto. Prepararon un excelente homenaje a sus madres, es el predicado, ¿cierto?
sí es otra frase nominal. Sería bueno que tú le pusieras frase. Es una frase o sintagma nominal y esta es una frase o sintagma verbal. La frase o sintagma nominal sujeto y la frase o sintagma verbal predicado. ¿De acuerdo? Y todo forma una gran oración, ¿cierto? Todo es una oración. Una oración bimembre. ¿De acuerdo? Los MD, alumnos núcleo, estudiosos MD, prepararon NP. Un excelente homenaje. Es otra frase nominal, acá lo dice, que funciona como objeto directo porque lo reemplacé por lo. Entonces se analiza en modificador, modificador y núcleo. A sus madres es otra frase, pero esta vez preposicional que comienza con enlace. Acuérdate que esta parte de acá es otro término subordinado, pero a la vez es otra frase nominal. O sea que hay varias frases, tras frases, como se te ha explicado. ¿De acuerdo? Y veamos ahora las clases de frases o sintagmas. Clasificación de sintagmas o frases. ¿Cuántos tipos de sintagmas hay? 5. Nominal, preposicional, verbal, adjetival y adverbial. ¿De acuerdo? La frase nominal, su núcleo es un sustantivo o pronombre. ¿Ok? Dice, el elefante azul. Esto es una frase nominal. El núcleo es elefante. La frase preposicional, acuérdate, comienza con preposición y a esa preposición la vamos a llamar enlace. Más, otra vez, una frase nominal que va a funcionar, te lo había dicho ya, como término subordinado. Porque la preposición subordina. ¿De acuerdo? La frase verbal, su núcleo es un verbo. Come manzanas es una frase verbal. Con su prima es una frase preposicional. Una frase adjetival tiene como núcleo a un adjetivo. Loca por sus huesitos, ¿no? Y adverbial cuando el núcleo es un adverbio, que lo hemos visto en la clase anterior. ¿Dónde vives? ¿O dónde lo compraste? Cerca de mi casa. Y cerca es un adverbio. Todo esto es una idea. Se llama frase adverbial. Y esa frase, de hecho, que va a funcionar como circunstancial del lugar. Entonces, eso es lo que tú tienes que ver. ¿De acuerdo? Prestarle atención a los ejes. El núcleo de la frase nominal es un sustantivo o un pronombre. ¿De acuerdo? La frase preposicional no tiene núcleo. Se divide en enlace, que es la preposición, más término subordinado, que por lo general tiene forma de frase nominal. La frase verbal va a tener a un núcleo, que es el verbo, más complementos. Puede que los tenga, puede que no. Así que voy a poner complementos entre paréntesis. La frase adjetiva va a tener como núcleo un adjetivo, ¿ok? El cual puede tener modificadores, ¿ok? Más modificadores, que pueden ser directos e indirectos. Y la frase adverbial va a tener como núcleo un adverbio y a veces trae modificadores directos o indirectos también. ¿Estamos? La proposición es otro tipo de estructura. La proposición es una idea que parece oración, pero no lo es porque está ligada
a otra a través de un conector lógico-textual. La clase anterior vimos que el pero es una conjunción coordinante adversativa, ¿te acuerdas? Se supone que has venido estudiando eso de la clase anterior. Entonces, cuando yo digo Alberto llegó hoy, esa es una proposición. No es oración porque no tiene un punto, ¿me entiendes? Está ligada a la otra idea. Y esta está ligada a la anterior. Entonces, son proposiciones. Como el elemento que las une es un elemento coordinativo, se va a llamar proposición coordinada. Como esto es una conjunción conjuntiva, ¿ok? Adversativa número 1. Y esta es una proposición coordinada conjuntiva adversativa número 2. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y todo, las proposiciones, te cuento un secreto, van a ser parte de una estructura más grande que siempre, siempre, chicos, se va a llamar oración compuesta. Es la oración compuesta la que contiene proposiciones. La oración compuesta es quien contiene proposiciones. Acá dice, Lucía se enfermó. Esta es la proposición principal. Acá ya no hay coordinación. La palabra cuando es un adverbio, lo vimos la clase anterior, relativo temporal, porque se refiere al verbo enfermó. Como es un relativo, subordina. Este de acá es un verbo subordinado. Entonces, esta idea que comienza con el cuando y que se cierra en clases es una proposición subordinada. Igual, todo es una oración compuesta. Te cuento que toda proposición es divisible en sujeto y predicado, igualito que la oración. Pero es dependiente, no es independiente, por eso que no lleva punto. Es dependiente sintácticamente. Esa es la definición. Es dependiente. Al decir eso, estás diciendo que siempre está ligada a otra idea. Es dependiente sintácticamente. ¿De acuerdo? Tú quieres ver los sujetos y los predicados. Mira, pues, analízalo tú. Alberto sujeto llegó hoy predicado. Juan sujeto viene mañana predicado. Lucía se enfermó. Lucía sujeto se enfermó predicado. Empezaron las clases sujeto, empezaron predicado. Toda proposición tiene sujeto y predicado, sin miedo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ok. Siguiente. La oración es la mínima unidad de comunicación en que se divide el habla real. Expresa una idea completa y tiene autonomía semántica. Yo ya te adelanté esto. Y sintáctica porque no depende del contexto. Yo te digo, Juan es mi amigo y se entiende perfectamente que esto es una oración, que se divide en sujeto y predicado cuando es bimembre, lógicamente. El joven sujeto trabaja en la oficina predicado y esta es una oración bimembre también. Tenemos muchas ganas de estudiar. Este es el predicado
nosotros es el sujeto tácito y todo es una oración bimembre. ¿Ingresará en la universidad? ¿Quién? Él es sujeto tácito y todo es predicado y bimembre. ¿De acuerdo? Sin embargo, hay oraciones que no son bimembres, que son unimembres. Ojo, como hola, hace un rato, ¿te acuerdas que vimos hola? Uh-huh. Sigamos. Clasificación semántica de la oración. Según la actitud del hablante, las oraciones pueden ser enunciativas o también llamadas aseverativas o también llamadas declarativas. Son las que afirman o niegan algo. Yo te digo, mañana iremos a la piscina, es una afirmación, y luego dice, ella nunca dijo la verdad, es una negación. Pero igual, si afirman o niegan, son enunciados, oraciones enunciativas. Las imperativas exhortan, solicitan, ordenan, suplican, persuaden. Es decir, llaman la atención. Llaman la atención del receptor. Puede ser, vayamos mañana a la piscina. Dime la verdad. No llores. Y estoy exhortándote. ¿Ok? Cada vez que tú exhortes, cada vez que tu oración busque llamar la atención, tú estás frente a una oración imperativa, una oración exhortativa. Fácil, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, tenemos también oraciones desiderativas que expresan posibilidades o deseos. Ojalá, ¿te acuerdas en el subjuntivo? Ojalá sea un día soleado. Espero que todos lleguen con bien, que seas muy feliz, ¿ok? O como dice el grupo Maná, quisiera poder vivir sin ti, ¿ok? Las dubitativas señalan eso, duda, se apoyan en adverbios de duda, ¿ok? Dice aquí, tal vez, vaya, de repente llegan, ¿ok? Y cuidado, la de arriba no es. Y la he puesto porque la mayoría cuando les pregunto adverbios de duda me dicen, no sé. No sé, no es adverbio de duda. Cada vez que tengas una palabra como la palabra sí, que no condiciona, este sí que no condiciona, vamos a ponerlo acá, no condiciona, te lo enseñé en la clase anterior, se va a llamar conjunción subordinante completiva. Y cada vez que tú veas en una oración una conjunción subordinante completiva, la oración automáticamente, bebé, se va a llamar oración interrogativa. Así se va a llamar, mira, oración interrogativa, moscas, indirecta, mira el nombre, total o dubitativa. No es una oración dubitativa del todo. Es primero interrogativa. ¿Por qué interrogativa a mí si no hay signos de interrogación? Sí, pero la persona se está cuestionando. ¿Se parecerá a su padre o no se parecerá a su padre? Hay un cuestionamiento interno, por eso que es interrogativa.
Las exclamativas expresan la emoción del hablante. Enojo, alegría, tristeza. ¡Qué hermoso día! ¿Ok? Las exclamaciones en lenguaje significa decirlo con vehemencia. Siempre eres tan fastidioso. Estoy triste. ¿Qué quieres? O sea, lo digo vehementemente, como si estuviera gritando. En el diccionario, ¿no? Por ejemplo, exclamar es sinónimo de gritar. Sí, sí, sí. Y devela emociones. Eso es lo que hace una exclamativa. Señala emociones. ¿Ok? Asimismo, hay oraciones pues interrogativas que pueden ser directas con signos de interrogación como lo estás observando aquí. Las parciales emplean pronombres, y esto ya tú lo sabes hace tiempo, capítulo 8 del módulo intermedio 2, emplean pronombres enfáticos. Enfáticos. Pronombres enfáticos. ¿Cuáles eran los pronombres enfáticos? No me acuerdo. Ay, mi amorcito, los que llevan tilde enfática. ¿Qué? ¿Quién? ¿Quiénes? ¿Cuál? ¿Cuáles? ¿Cuánto? En femenino, ¿cuánta? En plural, ¿dónde? ¿Cuándo? ¿Y cómo? ¿De acuerdo? Entonces dice acá, ¿llegarán temprano? ¿Llegarán temprano? La respuesta a esta pregunta o es sí o es no. Por eso se llama total o dubitativa. Y como la respuesta a esta segunda pregunta a la cual se cataloga parcial es otra cosa diferente de sí o de no, se le llama parcial o informativa. Así se le llama, parcial o informativa. Las indirectas, dice, dime si estudiarás. Este sí de acá, ¿ok? Este sí de acá, nuevamente sabemos que no condiciona. Y si no condiciona, es una pregunta indirecta total. Y esta de acá, ignoro qué. Ahí está tu elemento enfático y hemos dicho que con elemento enfático es siempre parcial. Pero esta vez es indirecta porque no lleva signos de interrogación, pero igual hay un cuestionamiento. ¿Qué carrera estudiará? Hay un cuestionamiento. ¿De acuerdo? ¿Se entiende eso bien? Ahora, clasificación sintáctica de las proposiciones. Por presencia de proposiciones, la oración sin proposiciones se llama simple. ¿Ok? Acá hay una sola idea, que es la idea principal. Hay un solo verbo. Salieron hoy. Han salido hoy. Van a salir en un rato. Son oraciones simples, no tienen proposiciones. En cambio, ¿ok? Ella llegará a la cita. Acá hay una primera idea y acá es él desfallecerá. Esta es una proposición número 1 y esta es una proposición número 2. Y todo es una oración compuesta. ¿De acuerdo? Porque la oración compuesta está constituida con proposiciones. ¿Cómo vamos, bebés? ¿Bien? Hola, Xiaomi. ¿Todo bien? ¿Se entiende? Hola, chicos. ¿Entendieron? ¿Todo claro? ¿Alguna pregunta que me quieran hacer? Edinson, Angie, Marjorie, Xiaomi.
¿Todo claro? ¿Todo claro? Chévere. Ahora, clasificación sintáctica. Según su estructura, según los miembros que la constituyen, la oración puede ser unimembre o bimembre. La oración unimembre, mira, básicamente el concepto es sin sujeto ni predicado. No tiene sujeto ni predicado. La bimembre tiene sujeto y predicado, lógicamente. Las unimembres pueden ser sin verbo. Pongamos una conversación como la que vimos hace un rato. Hola, mami. Y tu mami te contesta. ¿Qué tal, hijita? Y tú dices, hace frío. Sí, bastante. ¿Ok? Luego te dice, ponte chompa. Me puse calentador. Y tu mamá te contesta, ah, ya. Ok, y ya conversamos. Mira, la primerita, es una oración unimembre sin verbo, como esta de acá, sin verbo. Y luego, ¿qué tal, hijita? ¿Ves cómo conversan? Se produce el feedback, la retroalimentación, entonces es oración. Y luego mira lo que dices. Hace frío. ¿Quién hace el frío? Nadie. Este es un verbo impersonal. ¿Ves qué importante es la gramática? Entonces, hace frío es una oración unimembre y simple porque tiene verbo. ¿Qué es lo que hace? Frío, lo hace. Esto es objeto directo de ese verbo impersonal. Sí, bastante. Otra oración unimembre. Pero acá dice pon, núcleo del predicado. Ponte chompa, ¿quién? Tú. Tiene sujeto tácito. Quiere decir que todo esto es el predicado. Y sujeto y predicado nos da una oración bimembre, además de simple. Luego dice la chica, me puse calentador. ¿Quién? Yo. Sujeto tácito. Quiere decir que me puse calentador es predicado. Me es oí, lo cambias por le. Y calentador, me lo puse, objeto directo. Y todo, oración bimembre. Y luego dices, ah, ya, oración de nuevo unimembre, porque no hay verbo, porque no hay forma de ubicar sujetos y predicados, pero se entiende. ¿Te das cuenta de la diferencia? O sea, en una misma conversación pueden surgir oraciones unimembres con verbo, unimembres sin verbo, oraciones bimembres, donde puedas tú marcar, pues, el sujeto y el predicado. ¿Sí? Ah, acá dice, unimembre, la noche. Mi muñeco de papel. Obviamente, deben estar contextualizadas para adquirir sentido. Deben estar contextualizadas para tener sentido. Si no, no. ¿Ok? La noche en una conversación. ¿Qué pasa? ¿A qué le tienes miedo? Y tú dices la noche. Anda, loca. Debes tenerle miedo a tu muñeco de papel. O sea, contextualizadas tienen sentido. ¿Ok? También podría ser en una conversación. Bien, bien. ¿Cómo estás? Bien. Ahí tiene sentido, ¿no?
O a un niño que le digas, muy bien, y el niño feliz como una lombriz. O yo te estoy sirviendo el café y te pregunto, ¿con azúcar? Y me sirves el café y yo hago una cara de asco y tú me dices, ¿qué pasa? Sin sabor. Y tiene sentido contextualizándose, obviamente, en una conversación. Las oraciones con el verbo haber, cuando este es impersonal, y esto lo hemos estudiado en el capítulo 14, sabemos que no tienen sujeto, que son verbos impersonales. Entonces constituyen oraciones unimembres con verbo. Esta es una oración unimembre. Hubo un accidente automovilístico, es una oración unimembre. Nevó toda la noche, es una oración unimembre. Hacía frío, es una oración unimembre, porque estos son verbos atmosféricos, verbos que expresan fenómenos, ¿no?, meteorológicos, si los quieres. Y ya sabes que el verbo haber, cuando es un verbo principal, es un verbo impersonal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta? Las oraciones bimembres tienen sujeto. Ese sujeto a veces es tácito o implícito o es un sujeto que lo llaman también omitido, lo llaman implícito o también lo llaman sujeto gramatical. Tiene todos esos nombres. Y al sujeto expreso también lo llaman sujeto léxico. Es el sujeto explícito, que está ahí con todas sus palabras. Este no, este está sobreentendido. Sobreentendido. Dice, ¿habrán terminado de limpiar? ¿Quiénes? Ellos, sujeto tácito. Juegas tranquilamente. ¿Quién? Tú, sujeto tácito. No quise salir. ¿Quién? Yo, sujeto tácito. En cambio acá, mueren lentamente. ¿Quiénes? Las tardes. Este sujeto expreso. Veía la nieve caer. ¿Quién? Sofía, sujeto expreso. Escribieron a sus padres, ¿quiénes? Aquellos niños, sujeto expreso. ¿Ok? Las oraciones bimembres tienen dos partes, el sujeto y el predicado. Si el sujeto es tácito, todo lo demás funciona como predicado. Todo lo que hemos marcado como sujeto se rompe de la contraparte, que es el predicado. La contraparte es el predicado. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Hemos terminado la parte teórica. Ahora vayamos a la parte práctica. Tenemos aquí algunas oraciones para determinar si son unimembres o bimembres. Dice, aún es de día y sigue garuando. Los dos verbos, este es temporal y este es meteorológico. La oración es unimembre porque no hay sujeto, acuérdate. Amaneció. ¿Quién amaneció? Nadie amanece. La oración es unimembre. Amaneció feliz. ¿Quién? Juan. El sujeto es tácito, así que esta sí es una oración bimembre. Hace calor. Nadie hace el calor. Se refiere a un hecho meteorológico. Esta es una oración unimembre. Hace bien las cosas. ¿Quién? Él. El sujeto es tácito, así que la oración es bimembre. Vamos chicos, anímense. Es. Alguien puede ser tarde, no, mis, ese es un verbo temporal, es unimembre. Es benevolente, ¿quién? Él, el sujeto es tácito, la oración es bimembre. Siempre llueve en la sierra. ¿Quién llueve? Nadie. La oración es unimembre. Todos veían el eclipse solar. ¿Quiénes veían el eclipse? Todos. Sujeto expreso. La oración es
bimembre. Está soleando. ¿Quién solea? Nadie, pues. La oración es unimembre. Está estudiando. ¿Quién? El sujeto tácito. La oración es bimembre. Hubo. El verbo haber no tiene sujeto, así que la oración es unimembre. El verbo haber no tiene sujeto. Habrá. ¿Quién? Nadie, mis, oración unimembre. Sé. ¿Quién? Yo, sujeto tácito. La oración es bimembre. Abrázame. ¿Quién? Tú, sujeto tácito. Oración bimembre. A ver, está solito, no está auxiliando. Así que es un verbo impersonal. Es un verbo impersonal. Y cuando el verbo es impersonal, la oración es unimembre. Hizo ese día un frío terrible. Ese es un verbo impersonal, no hay sujeto porque refiere a hechos temporales, unimembre. Desde hace 3 días llueve, oración unimembre, no hay sujeto. Está lloviendo, nadie llueve, oración unimembre. Y aquí siempre es verbo temporal, oración unimembre. ¿Estamos claros? ¿Todo chévere? ¿Se entiende mejor? Tenemos que darle duro a las estructuras para que no se me caigan. Indique qué tipo de oración es según la actitud del hablante. Si te digo, dime qué quieres comer, ¿sabes cuál es el típico error acá? Que la gente me dice, es una orden, no es una orden. Desde el momento que hay un pronombre enfático, yo te dije, es una oración interrogativa, indirecta, parcial. Ojalá, palabra del árabe, puedas ingresar. Esto es una oración desiderativa. Espero que clasifique la selección, no me hagan llorar. Esta es una oración también desiderativa. Quizá, adverbio de duda, quizá nunca vuelva a verte más. Esta es una oración dubitativa. Puede que sí, puede que no. Espero que te haya agradado mi compañía. Ojalá te haya agradado. Esta es una oración desiderativa. Date cuenta que el verbo está en subjuntivo. Ojalá. ¡Qué cuerazo! Esta es una oración exclamativa. ¡Que viva! ¡Que viva el Perú! Otra oración exclamativa. Vuelve pronto, por favor. De nuevo, oración exclamativa. Vamos, vamos muchachos a ganar. ¿Ok? No lleva signos de exclamación, no puede ser exclamativa. Esta es una oración que imperativa. Los estoy exhortando a ganar. ¿Cuánto cobras por el alquiler del departamento? Esta es una oración interrogativa, directa, porque tiene signos de interrogación, parcial, porque tiene un pronombre interrogativo. En este nuevo año todos nos superaremos. Es una oración enunciativa, porque es solo una afirmación. En Apel Parque juramos amarnos eternamente. Otra oración enunciativa. Probablemente vengan pronto. Esta es una oración dubitativa. ¿Qué harás? Acá hay un elemento enfático, así que esto es una oración interrogativa, directa, parcial. Y se despierta temprano, es una afirmación, es una oración enunciativa. ¿De acuerdo? ¿Qué tal? ¿Qué tal el ejercicio? Aclara bastante el horizonte, ¿sí o no? ¿Qué tal?
yo les resuelvo todo, les explico todo con la intención de que ustedes pues no tengan ningún problema, ¿no? ¿Se entendió? Sería bueno que le tomaras captura. Así es. ¿Cómo vamos, chicos? ¿Están ahí? ¿Sí? Todo claro, dice Angie. ¿Qué dicen los demás? ¿Dónde está Marjorie? ¿Dónde está Edison, Xiaomi? Ujú. Chévere. Acá, indicar si las oraciones son simples o compuestas. Sabemos que una oración es simple cuando solo maneja un verbo y una sola idea. Esta es una oración simple. No aceptaré, este es el verbo principal y se te enseñó que el que subordinaba. Este es un verbo subordinado. Entonces hay dos ideas. Esto es una oración compuesta. Llámame, este es el verbo principal, el porque subordina, así que necesito es un verbo subordinado. El acusado estuvo nervioso, esa es una idea. Demostró su inocencia, es otra idea, esa es una oración compuesta. La anterior también. Puedo sentarme, esto es una perífrasis verbal, es una oración simple. Esta vez tengo que ingresar de nuevo una perífrasis verbal, oración simple, porque la perífrasis verbal tiene el valor de un verbo, ¿te acuerdas? Mi deseo es, este es el verbo principal y el que subordina viajes, este es un verbo subordinado. Esto es una oración compuesta. Vi tu rostro angelical sonrojado, esto es una oración simple. La esperanza de que se cure, el que subordina cure, es un verbo subordinado y es el verbo principal. Así que esto es una oración compuesta. ¿Y cuándo vendrá el gasfitero? Este es el único verbo, es una oración simple. Ahora fíjate si es una frase, una proposición o una oración. Mujer bonita e inteligente. Esto es una frase nominal, Miss, porque el núcleo es mujer. Bonita es modificador directo de mujer, al igual que inteligente, que es otro modificador directo. Baila que baila. Este que es igual a una I, te lo enseñé en la clase anterior. Hay dos verbos. Así que esto es una oración compuesta, porque la oración compuesta pues tiene más de un verbo. Vete, tiene sentido, me voy pues. Esto es una oración bimembre porque vete tú, el sujeto es tácito. La hermosa casa verde de mi barrio, esto es una frase nominal, donde la es modificador directo, hermosa es otro modificador directo, casa es núcleo, verde otro modificador directo, y de mi barrio es un modificador indirecto porque comienza con de, que es un enlace. Acuérdate que la frase nominal será simple cuando tengo un solo núcleo. Esta es una frase nominal simple, además de ser una frase nominal compleja porque tiene MI. Ok, la de arriba aprovechamos en decir es simple e incompleja porque no tiene MI. ¿Trabajas o estudias? Hay dos verbos. Esta es una conjunción coordinante disyuntiva, clase anterior, ¿ah? Esto es un verbo principal y este también. Así que esto es una oración compuesta cuando tiene más de un verbo. Luz de sol y de luna. Luz núcleo. De sol MI. De luna otro MI. Esto es una oración. No. Esto es una frase nominal, compleja y simple. Amigo de Miguel y de Cristina, amigo núcleo, de Miguel MI, de Cristian otro MI. Esto es una frase nominal simple y además es compleja.
Un golpe fuerte y contundente. Golpe núcleo, un MD, fuerte MD, contundente, otro MD. Esto es una frase nominal, ¿ok? Simple e incompleja también. ¡Ay! Esta es una oración unimembre. No sé si te lo dije, pero las palabras que revelan emociones como ay, uy, asu, yala, oh, esas palabras se llaman interjecciones. Esto es una interjección. Son palabras llenas de emoción y tienen el valor siempre de una oración unimembre. Caminó, verbo principal. Saltó es otro verbo principal. Y se cayó, otro verbo principal. Sujetos con una I, que es una conjunción coordinante copulativa. Así que hay 3 verbos. Esa es una oración recontra compuesta. ¿Qué tal? ¿Vas a practicarlo tú también? ¿Sí? Esperemos que sí. Y ahora, quiero tus claves. A ver, primera pregunta. Señale la opción que contenga una oración unimembre, chicos. Unimembre. A ver, ¿cuál sería tu clave? Recuerda la teoría, siempre dibújala y dices sin sujeto ni predicado. ¿Ok? Pero sí sentido completo. Sentido completo implica que haya feedback. La Virgen imparte. ¿Quién imparte su bendición? La Virgen. Desde el momento que tiene sujeto, ya es bimembre. Manuel es un vocativo. Recuerda que el vocativo es la palabra que sirve para exhortar al oyente y nunca es sujeto. ¿Cuántas comparsas participan en la fiesta? El verbo es participan. 8 comparsas. Supongamos que esa sea la respuesta. Esto es una pregunta, así que el sujeto es este. Así que sí tiene sujeto. Es bimembre. Muchas gracias por las bendiciones, mamacha. No hay verbo. Esto es la oración unimembre. Esta es la clave. Y en el Ocaricuy, los niños son bendecidos. Son bendecidos es el núcleo del predicado. ¿Quiénes son bendecidos? Los niños, sujeto. Así que esto es una oración bimembre. ¿De acuerdo? ¿Te salió? Muy bien. Sigamos. Lea el siguiente diálogo. Buenos días. ¿Qué se va a servir? Un jugo con leche, por favor. ¿Lo desea con azúcar o edulcorante? Normal de azúcar. En unos minutos le traigo el pedido. Muchas gracias, señora. Ok. Buenos días. Oración unimembre. ¿Qué se va a servir? ¿Quién? Usted. Sujeto tácito. Desde el momento que tiene sujeto tácito es bimembre. Un jugo de fresa con leche, por favor. No hay verbo. Unimembre. Así que vamos poniendo unimembre van 2. Bimembre va 1. ¿Lo desea con azúcar o edulcorante? Lo desea usted. Si tiene sujeto. Esta es bimembre. Van 2 bimembres. Normal de azúcar. No hay verbo. Oración unimembre. En unos minutos le traigo el pedido. Le traigo, ¿quién? Yo, sujeto tácito, es bimembre. Muchas gracias, señora. Oración ¿qué? Unimembre. Así que 4 unimembres y 3 bimembres. Clave A. ¿Te salió? Bien, Angie. Excelente. Edinson, no te quedes, porfa, tus claves.
Marca la alternativa que contiene una oración de predicado nominal. ¿Qué te están pidiendo? Una frase verbal atributiva. Acuérdate, una frase verbal atributiva tiene como verbo principal a un verbo copulativo. Recuerda que los verbos copulativos más conocidos son ser, estar, parecer, pero estos tres verbos deben tener atributo. Un atributo que responde a las preguntas ¿qué? O a la pregunta ¿cómo? Dale, compuso, disculpa, sabes. Este es el verbo principal, pero saber no es un verbo copulativo, no es. Es. ¿De dónde salió es? De ser. No es que, distinta. Ok. Si tiene atributo mis. Esta es la clave. Chabuca Granda estrenó. Estrenar no es verbo copulativo. Y fue declarado es el verbo. En una perífrasis verbal, la idea más importante está contenida en el último elemento, así que declarar no es un verbo copulativo. La clave es burrito. Te salió muy bien, excelente. Eso es, chicos. Marque la alternativa que contiene una oración de predicado verbal. Ahora el otro tipo de frase verbal es la frase verbal predicativa. ¿Ok? Con verbos de acción, que ya tú sabes son la mayoría. La mayoría de verbos son de acción. Dura. Durar es un verbo de acción. Esta es la clave, Miss. Al toque. Porque fue viene de ser. Porque fue, de nuevo, viene de ser. Y porque es, viene de ser. ¿Eso es suficiente? No, Miss. Hay que verificar que tenga atributo. Ok, pregúntale. Felipe Pingló Alba fue ¿qué? Un destacado artista peruano. Ahí está el atributo Miss. Moyobamba fue ¿qué? La primera ciudad colonizada en la selva. Atributo. La ciudad es ¿qué? Una bella ciudad con variedad de orquídeas. Atributo. Todas tienen atributo menos la Amis. ¿Salió? ¿Te salió el toque? Eso es. Muy bien. 5. Selecciona la opción que de acuerdo con la naturaleza del verbo presenta una oración activa. O sea, debe tener sujeto activo, pues hijo. Sujeto activo. O sea, con verbo predicativo. O sea, en voz activa. Entonces digo, ha sido contagiado. ¿Quién? El bebé. ¿El bebé contagió o lo contagiaron? Lo contagiaron. Esto es sujeto pasivo. Las jeringas eran desechadas. ¿Quiénes? Las jeringas desechan o las desechan. Las desechan. Sujeto pasivo. La hepatitis C ataca. ¿Quién ataca? La hepatitis C. Ella ataca. No es atacada. Ella ataca al hígado. Esta es la clave. Y fue declarado. ¿Quién? Ese día. Ese día lo declararon. Ese sujeto pasivo. La clave es cucaracha. ¿Te salió? Muy bien. Y luego, selecciona la opción con una oración intransitiva. ¿Qué es una oración intransitiva? Es una oración que tiene como verbo principal, es decir, como núcleo del predicado, a un verbo intransitivo también. ¿Y qué era un verbo intransitivo? Cadena de conocimientos. Un verbo de acción sin objeto directo. Entonces tengo cuenta. ¿Qué cuenta? Chistes. Los cuenta. Ahí sí tiene OD. Entonces esta oración es lo contrario. Es transitiva. El viernes pasado acudimos.
Lo acudimos, ¿tiene OD? No, Miss, no tiene OD. Esta es la clave. Solía saludar. ¿A quién? A sus amigas. Las solía saludar. Ellas eran las saludadas. OD. Esta es transitiva. Y celebraré, ¿qué cosa? Mi cumpleaños. Lo celebraré. Objeto directo. Esta oración también es transitiva. Ya está. ¿Te salió clave burrito? Bien. Y tenemos los enunciados. El Acta de Independencia del Perú es el documento más importante de su historia republicana. Ok, tenemos el verbo ser. Es un verbo copulativo. Es que el documento más importante de su historia republicana. Esto es el atributo. Así que esta es de predicado nominal. Esto anulado. Acuérdate que los verbos copulativos jamás admiten OD ni voz. No tienen voz, ni activa ni pasiva. Y el segundo dice, la ceremonia fue realizada. O sea, la realizaron. Ese es un sujeto pasivo. Ok, en la Plaza Mayor de Lima y en otras 2 plazuelas de la capital. Es de predicado verbal porque realizar es un verbo de acción. Realizar es un verbo predicativo. ¿Estamos de acuerdo? Clave dinosaurio. ¿Te salió? ¿Te salió? Eso. Y selecciona la opción que de acuerdo con la naturaleza del verbo presenta una oración transitiva. Ya sabemos con objeto directo. Se dirigen. ¿Tiene OD? No, Miss. Su fiel mascota se enfermó. ¿Lo enfermó? No. ¿Se rindió? ¿Lo rindió? No. Encontré. ¿Qué cosa? La llave del viejo baúl. La encontré. Esto sí es OD. Esta es la clave. Verbo trans. De acuerdo, sí te salió, ¿verdad? Eso es, muy bien. Y dime, marca la opción que contiene oraciones impersonales. Ya sabes, sin sujeto, sin predicado. Se firmó el acta al terminar la asamblea. ¿Quién la firmó? No dice. Esta es una oración unimembre y a la vez una oración impersonal. Se jacta de estudiar. ¿Quién? El sujeto tácito. Esta es una oración bimembre. Es una oración además personal porque tiene sujeto. Se olvidaron. ¿Quién es? Ellos. Sujeto tácito. Así que igualito, es una oración bimembre y una oración personal. Abuelo Ricardo, este es un vocativo. Recuerda que el vocativo no es sujeto. Hace. ¿Quién hace el calor? Nadie. Es una oración unimembre, una oración impersonal, porque el verbo es temporal. Y había. El verbo haber no tiene sujeto. Eso que hay es el OD. Se te ha dicho muchas veces. Así que esta es una oración nuevamente unimembre e impersonal, porque se trata de haber. Ok, entonces tengo impersonal la A, la 4 y la 5. 1, 4 y 5. 1, 4 y 5, clave burrito. ¿Salió? Esto es. Y elija la alternativa que contiene una oración pasiva refleja. ¿Qué es eso? Las oraciones pasivas reflejas tienen un sujeto pasivo, pero un sujeto pasivo generalmente en plural. Esa es la estructura, más un se, el pronombre se impersonal, más
el verbo principal cuasi reflejo. Moscas ahí, ¿ah? ¿Te acuerdas el verbo cuasi reflejo? Acuérdate, sin reforzador, no usaba ni a mí mismo, ni el uno al otro, ¿me entiendes? Por ejemplo, mira, se cayeron las ollas. Esa es una oración pasiva refleja. Mira, atento, ¿cuál es el verbo? Se cayeron, ahí está el se, mira, está en plural. Este es el verbo principal, pronominal, cuasi reflejo, porque las ollas no se cayeron a sí mismas, alguien las botó. Las ollas es el sujeto. Es un sujeto pasivo porque ellas no realizaron la acción de caer, recibieron la acción. Entonces, estos verbos que juegan con sujetos que no ejecutan la acción son sujetos pasivos y la oración se llama oración pasiva refleja. Ahora te toca a ti. ¿Cuál es tu pasiva refleja? ¿Se debe apoyar a quién? ¿Quién es el que debe apoyar? No sale. Esto es una oración impersonal, no hay sujeto ni predicado. El miércoles por la tarde se inauguró, también es impersonal, no hay sujeto. Los niños se escondían, pero ellos lo hacían. El sujeto acá es activo, esta no puede ser. Y por la explosión se quebraron. Esto sí es un verbo cuasi reflejo, porque los cristales no se revientan solos. Ese es un sujeto pasivo y esta es una oración pasiva refleja. ¿Se entendió? Eso es, muy bien, excelente, chicos, me encanta cuando chambean. Muy bien, excelente. Ahora sí, vámonos a su examen. Le hemos sacado el jugo a este tema. Acá está el link. Necesito que todos rindan su examen, por favor. Aquí estoy. El único examen que hay ahí es el mío, ¿eh? Somos 5 presentes conmigo.
¿Cuánto, Angie? A ver. ¡Ah, su! Perfect. Edinson también lo ha hecho perfect. Muy bien. Felicidades. Muy bien, bebé. A ver, Angie. Bien, Angie. ¿Quiénes me faltan? Ya está Marjorie. Marjorie, Xiaomi. Chao, Angie. Cuídate. Quedan 2 minutos, bebés.